Estamos hablando de un miembro en específico, de Rafael Manuel Ruiz Hidalgo. Él en el año 2010, en diciembre, tuvo una sentencia por prevaricato, prisión suspendida. Pero cuando accede a la función de magistrado en la Junta Nacional de Justicia, ese papel no estaba presentado y se presenta cuando ya había pasado precisamente el examen para ser miembro de la Junta Nacional de Justicia. ¿Por qué esto es importante? Porque ninguna persona condenada por delito doloso puede postular al cargo en la Junta Nacional de Justicia. Así, dice además a la letra, haya purgado su condena y sea declarado rehabilitado o rehabilitada. Ese es el caso que nos va a presentar esta noche Carlos Hidalgo. Vamos a darle la bienvenida. Sírvase tomar su asiento, estimado doctor. Bienvenido y agradecerle a nombre de la comisión su concurrencia y participar activamente en todo este proceso. Jueves 17 de octubre del 2024, 3:30 de la tarde. Sede principal de la Defensoría del Pueblo. El hombre en imágenes se llama Rafael Manuel Ruiz Hidalgo, abogado, 55 años, y por esos días asesor del entonces presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo. Ruiz está a punto de pasar por la entrevista personal que le iba a hacer en su calidad de candidato la comisión especial que entonces designaba a los nuevos miembros de la Junta Nacional de Justicia. En mis clases le he dicho a mis alumnos que debe conducirse uno como abogado o bien como magistrado o como fiscal, si llegaran a ser ellos, de forma recta, sobre todo íntegra, y basándose en siempre luchar por la justicia. Felicidades, doctor Ruiz Hidalgo, nuevo integrante. Unos días después, el 28 de octubre del año pasado, Rafael Ruiz fue designado miembro titular de la nueva Junta Nacional de Justicia, elegido por una comisión que fue presidida por el defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, e integrada por el entonces fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, la actual presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco, y su entonces jefe, el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, quien se abstuvo en su elección. El abogado ocupó el puesto 7 en el cuadro de méritos. Durante su entrevista ante esta comisión, Ruiz habló del flagelo de la corrupción y de enfrentar a las fuerzas que corrompen el espíritu del juez. Que el juez tiene que tener, sobre todo, una dignidad como valor fundamental muy alto, para poder velar por la justicia y mantenerse de forma independiente frente a las fuerzas que le puedan corromper. Sin embargo, todo parece indicar que el abogado no enfrentó debidamente a las propias fuerzas a las que aludió. Y es que cuando postuló, no habría dicho toda la verdad respecto a sus antecedentes. ¿Y el señor Ruiz Hidalgo, en su calidad de postulante, no les contó a ustedes que había sido condenado en el año 2010? No, para nada. Para nada. ¿Usted sabía o tenía conocimiento de que el señor había sido condenado en el 2010 por el delito de prevaricato? No sabía nada de eso. En todo caso, ¿usted no conocía de esta sentencia? No, yo no conocía. El 7 de diciembre del 2010, el entonces juez suplente Rafael Manuel Ruiz Hidalgo fue condenado a 3 años de prisión por el delito de prevaricato, es decir, por emitir en su calidad de juez una resolución contraria a la ley. Según este documento al que accedió Punto Final, la sentencia fue emitida por la Sexta Sala Especializada en lo Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima. Esto debido a que en su calidad de juez suplente del 13º Juzgado Laboral de Lima en el año 2004, ordenó el embargo de las cuentas de una serie de empresas vinculadas al Grupo Gloria, atendiendo a una demanda laboral de un supuesto ex trabajador. En el proceso se comprobó que las empresas de este grupo no tenían relación con la demanda puntual y Ruiz fue condenado por prevaricato. En el año 2003 al 2005 ejercí como mi función de juez, lo desempeñé siendo juez suplente o llamado también supernumerario, donde heredé una carga procesal de 3.000 expedientes, siendo bastante joven en ese entonces, de 3.000 expedientes, a través de un juzgado de ejecución
necesariamente fue ejecución, recuerdo, del 28 Juzgado Laboral. En su entrevista personal ante la comisión especial, Ruiz confirmó haber sido juez suplente en varios juzgados de Lima, pero omitió el pequeño gran detalle de una sentencia en su contra. Según el fallo, la condena de 3 años de privación de la libertad se suspendía por 2 años, siempre y cuando Ruiz cumpliera ciertas reglas de conducta: no variar de domicilio, comparecer regularmente ante la Corte de Justicia y cumplir con el pago de la reparación civil de 1.000 soles. También se le inhabilitaba por 1 año para ejercer cualquier cargo público. Todo esto fue omitido durante la entrevista. En un momento, Ruiz dijo, quizás presa del nerviosismo, haber trabajado en el 3er juzgado laboral cuando en realidad había laborado en el 13º, donde por su actuación fue sentenciado. De ahí pasé al 3er juzgado de trabajo aquí en el edificio de Alzamora Valdés, de la avenida Bancay. Como era de esperarse, Ruiz apeló y perdió en todas las instancias. En octubre del 2013, la Corte Suprema declaró infundado el recurso de queja presentado por él contra las resoluciones que lo declaraban culpable. Eso pasó hace casi 12 años, cuando en el 2019 se creó la Junta Nacional de Justicia. Tras el escándalo de los audios del Consejo Nacional de la Magistratura, se especificó claramente en su ley orgánica que los condenados por delito doloso estaban impedidos de ser elegidos miembros, incluso aquellos que cumpliendo su condena puedan considerarse rehabilitados. Artículo 11 de esta ley. La norma es taxativa, es decir, que debe ser aplicada de manera concreta, porque es un supuesto de hecho muy sencillo. Una sentencia por delito doloso inhabilita ser parte de la Junta Nacional de Justicia, aunque se rehabilite. Se verifica que hay una sentencia por delito doloso, esa persona no puede ser miembro de la Junta. Así esa condena ya haya sido cumplida. Cumplida o incluso rehabilitada según el texto expreso de la ley. Uno, cuando es condenado por un delito tipo contra la Administración de Justicia por prevaricato en agravio del Estado, ¿esto es delito doloso? Absolutamente. Es un delito doloso porque en su naturaleza lo que se entiende aquí es que es actuado con la voluntad. Lo dice Percy Castillo, abogado que fue asesor de la primera comisión especial que designó a la primera generación de integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Lo grave del asunto es que en los documentos que anexó a su hoja de vida para postular, Ruiz presentó un certificado de antecedentes penales limpio, sin registro de la sentencia en su contra, y un certificado laboral donde tampoco aparecía esta información. Entonces podemos colegir de que el señor no dijo la verdad. Por supuesto, evidentemente, ante los documentos que usted me ha mostrado, hay una declaración falsa respecto al hecho de no tener antecedentes y de no contar con sentencias condenatorias. Sin duda, hay una falsa declaración en procedimiento administrativo y eso es un delito. Nosotros llamamos al defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, quien presidió la comisión que designó a Ruiz. Esto fue lo que nos dijo. En el momento que hicieron la evaluación, ¿ustedes conocían que el señor tenía una sentencia que data del año 2010? No, porque comprenderá usted que los oficios que se envían es al Ministerio Público, donde está el informe ahí, donde no especifica nada pendiente, y también al Poder Judicial, donde especifica que no hay nada pendiente, a Contraloría, también donde especifica que no hay nada pendiente. Seguramente si hubiéramos tenido conocimiento, lo hubiéramos abordado el tema, ¿no? Y lo hubiéramos votado y seguramente hubiéramos votado porque no dé su continuidad con relación al tema de idoneidad, ¿no? Y el señor Ruiz Hidalgo, en su calidad de postulante, ¿no les contó a ustedes que había sido condenado en el año 2010? No, para nada. También nos comunicamos con el expresidente del Poder Judicial, Javier Arévalo. Ruiz Hidalgo fue asesor de Arévalo en materia constitucional desde abril del 2023, integrando su gabinete de asesores. Arévalo, además, como decimos, también formó parte de la comisión especial que designó a los nuevos miembros de la Junta Nacional de Justicia, aunque se abstuvo en el caso de Ruiz, debido a la relación laboral que ambos mantenían. ¿Usted sabía o tenía conocimiento de que el señor había sido condenado en el 2010 por el delito de prevaricato? No he sabido nada de eso.
Señor, yo me abstuve de participar, así que yo no puedo decirle nada del tema porque yo me mantuve al margen. Es más, este video me retiré en ese momento para que pudieran los señores deliberar. En todo caso, ¿usted no conocía de esta sentencia? No, yo no conocía. Sí, pero en la calidad de, digamos, de asesor de su despacho, ¿usted nunca tomó conocimiento de que tenía esta sentencia? No sabía. No hay que olvidar que existe una ley fundamental que es la ley de acceso a la función pública, en la cual se establecía que tan responsables son las personas que aceptan la función pública, aún sabiendo que no cumplen los requisitos legales para poder detentar la función pública. Y adicionalmente incluye también a los que designan. Ambas partes son responsables. Y ahora le corresponde el turno al doctor Rafael Manuel Ruiz Hidalgo, abogado por la... ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Cómo nadie sabía de una sentencia condenatoria que no aparece en los registros y que es omitida por un candidato para acceder a un puesto tan importante? Una posible explicación se encontraría en este sello según el cual el expediente pasó al archivo de la Corte Suprema el 29 de octubre del 2024, es decir, 12 años después. Según fuentes confiables, una vez que este documento pasa al archivo, vuelve al juzgado inicial para que pueda ingresar al sistema. Por ejemplo, hay un certificado único laboral que es expedido por el Ministerio de Trabajo. También hay un certificado de antecedentes. Pero si usted tiene un expediente, ciertamente con muchos años posterior a la emisión de esas sentencias, que recién en una determinada fecha de octubre del año pasado pasa recién al área correspondiente para que tome conocimiento y para que pueda registrar, ¿qué quiere decir? Que va a inducir a error a todo el resto de instituciones que han consultado un sistema y que ciertamente no va a funcionar porque no cuenta con la información registrada. La fecha es gravitante. Un día antes de la impresión de este sello, la Comisión Especial designó a Ruiz Hidalgo como miembro de la Junta Nacional de Justicia. Ese mismo 29, mientras el expediente iba al archivo, Ruiz notificaba a la Oficina Administrativa de la Corte Suprema de su renuncia al cargo de asesor de la Presidencia del Poder Judicial, por haber sido elegido miembro de la Junta. ¿Tan solo una casualidad? ¿Hay alguna relación entre el alto cargo que ocupó en el Poder Judicial durante la gestión de Arévalo y la desaparición de estos documentos? Felicidades, doctor Ruiz Hidalgo, nuevo integrante de la Junta Nacional de Justicia. Buscamos de forma insistente la versión de Rafael Ruiz Hidalgo. Desde la Junta Nacional de Justicia señalaron que no habría ningún pronunciamiento al respecto. No lo pudimos ubicar en la dirección que tiene en el RENIEC. En la entrevista que dio a la Comisión Especial en octubre del año pasado, ya se le había preguntado por varias omisiones en su declaración jurada respecto a sus vínculos laborales y contractuales. Doctor, y en el caso de Cibejus, que usted no consignó tampoco el cargo de presidente y de su cónyuge el cargo de tesorera, ¿qué ocurrió? Ya, bueno, ahí lo consigné, lo que pasa es que ahí hubo por el llenado, de repente la prisa, un error involuntario. Lo consigné en la parte de la, como si fuera persona jurídica y no me fijé en el parte que pertenecía a asociación. Y como persona jurídica, como supuse que es una asociación y ya no era necesario consignar los demás las participaciones, no lo hice. Eso fue. Esta es la historia de Rafael Ruiz Hidalgo, integrante de la Junta Nacional de Justicia y su expediente desconocido. ¿Las instancias correspondientes harán algo con lo que se acaba de exponer? ¿La propia Junta Nacional de Justicia tomará alguna decisión o mantendrá a un sentenciado por prevaricato en su directiva?